Qué gusto estar una vez más reunidos para escuchar la palabra. Gracias a Dios por este tiempo en nuestra alabanza. Vamos a continuar el día de hoy y con el favor de Dios a terminar estudiando el Proverbio capítulo 20. Es la lección número 70. El tema 70 del libro de Proverbios. Capítulo 20, versículo 23. Recuerda que el capítulo 20 de Proverbios tiene como título Dios dirige nuestras vidas. Y hoy vamos a terminar siendo esta la cuarta parte del estudio de Proverbios 20. Voy a retomar la lectura donde nos quedamos la semana pasada. Hoy toca leer el 23 y hasta el final, que es el 30, y comienzo leyendo Proverbios 20:23. Proverbios 20:23 dice: Dios no soporta dos cosas. Claro, cuando leemos Dios no soporta dos cosas, tenemos que entender que entre muchas otras, porque hemos leído en otros lados que dice Dios no soporta estas 7 cosas, etcétera. Pero hablando en este punto dice, Dios no soporta dos cosas, porque venimos de la lectura del capítulo 20. Que engañes al que vende y que engañes al que te compra. Aparentemente, cuando lees algo así dices, pues yo no soy comerciante, yo no vendo, y si acaso compro, alguien me engaña, pues allá él. Pero el estudio del libro de Proverbios nos ha enseñado que son consejos que se nos dan para conducirnos en la vida, y que se nos da la opción, haces esto o haces esto. A lo mejor en esta parte de tu vida tú dices, yo no soy comerciante, yo me dedico a otra cosa, yo no vendo, y cuando compro, como dije hace un momento, si alguien me engaña, pues es cuestión de ellos. Pero va más allá de eso, porque el llamado de este versículo, que por cierto es muy idéntico a la declaración reciente que vimos hace unas semanas de Proverbios capítulo 20, versículo 10, Dios no soporta dos cosas: que engañas al que te vende y que engañes al que te compra. Es decir, mismas palabras, mismo capítulo, dos veces. Esto quiere decir que es importante. No es que si no lo repite dos veces no sea importante, sino que cuando lo repite dos veces, lo recalca. O sea, es decir, ponga atención a esto. Le voy a leer lo que dice este mismo capítulo en una versión Reina Valera 1960. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. El Proverbio 20:23 en la Reina Valera: abominación a Jehová, son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Y como le decía hace un rato, la idea general es la misma: una práctica deshonesta, engañosa, destinada a estafar a alguien, incluso regatear un precio, puede llegar a ser o llegar a ir muy lejos. Es algo que a Dios no le agrada. Entonces, la enseñanza aquí es esto: ya sea que tú compres o que tú vendas o que te dediques a esto, debes tener cuidado. Pero yo lo voy a, no quiero hacerlo interpretación propia, no quiero torcerlo y acomodarlo a algo, pero sí se me figura que bien podríamos aplicarlo a todo lo que hagamos. Desde, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha tocado trabajar en lugares a donde llegas y checas tarjeta. Llegas y anotas. De hecho, en el trabajo donde estoy actualmente, tú llegas y te registras a la hora de entrar. Y tienes que poner la hora que llegaste. Me ha tocado llegar y poner, y tienes el reloj ahí enfrente. Y la hora de la entrada es 7:45, por un ejemplo. Llegas y pones 7 y son 7:50, y yo pongo, por ejemplo, 7:50, y llega otra persona y pone 7:30. Y un día le dije, oye, ¿por qué estás poniendo 7:30 si son 7:50, por ejemplo? Ah, no, es que yo llegué 7:30, pero estaba yo allá adentro y no lo registré. Esas son las cosas a las que somos llamados: a ser honestos,
a no ser falsos, a que nuestra forma de conducirnos por la vida sea honesta. Proverbios 20:14, para el que compra ninguna mercancía es buena, para el que vende ninguna mercancía es mejor. O sea, configurar una balanza que mienta sobre las medidas es descaradamente pecaminoso y despreciable a los ojos de Dios. Es decir, cuando nosotros no nos conducimos de una manera honesta en la vida, vamos a tener que considerar que a Dios eso no le agrada. Porque dice el Proverbio 11:1, Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados. No voy a preguntar porque casi estoy seguro, bueno, digo ella, claro, casi. Creo que todos en algún momento hemos hecho alguna trampita por ahí, de repente. No estoy hablando de engañar a nadie. Estoy hablando de a lo mejor hasta en un juego inocente. A lo mejor en algún juego inocente hemos hecho alguna trampa o algo. Eso a lo que se refiere es que la deshonestidad está condenada en las Escrituras. Es decir, un estilo de vida así como tal, siendo deshonesto, no le agrada a Dios. Éxodo 20 es muy claro. Éxodo 20:15, no roben, no hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. Es decir, debemos ser personas honestas en todo nuestro conducir. Proverbios 6, versículo 16, hay 6 clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. Aquí añadiendo a esa lista que a Dios no le agrada: la gente orgullosa, la gente violenta, y recalqué, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares. Así que, considerando lo que hemos leído, en los negocios, en nuestra manera de conducirnos, ya sea que tú compres o vendas algo, siempre ten en cuenta, no vayas a hacer algo que tú sabes que está mal, porque a Dios no le agrada. Cuando vendas algo, cuando compres algo, ten cuidado. Piensa siempre en esto. En los negocios, así como en cada área de nuestra vida, el Señor exige honestidad. Levítico 19, que es parte del comenzar del pueblo de Dios, a donde se les dan las instrucciones para que sepan cómo conducirse. No hagan trampa con las pesas y medidas. Las balanzas, pesas y medidas que usen deben ser exactas. Es más, yo no sé si usted sepa, pero tenemos en nuestro gobierno instituido una instancia, una dependencia, una coordinación que verifica esto, que está checando que las pesas sean exactas, que los litros sean litros. ¿Por qué? Porque porque desde el lechero que le echaba más agua a la leche, o sea, desde entonces, o sea, y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. No hagas, dice, trampa con las pesas y medidas. Las balanzas, pesas y medidas que usen deben ser exactas. Yo soy su Dios que nos sacó de Egipto. Por lo tanto, cumplan fielmente todos mis mandamientos. Deuteronomio 25:13. Cuando se trate de comprar y de vender, no hagan trampas, sino usen pesas y medidas exactas. ¿Se dan cuenta cómo una y otra vez lo recalca? ¿Por qué dices? ¿Por qué tanto recalca? Pues para que no seas tramposo, ¿no? Vas al carnicero, le compras 1 kilo de bistec y resulta que te da 800 gramos, ¿no? Y dices, oye, ¿no te ha pasado que has ido al súper y te dicen, son, un ejemplo, 20.60, ¿no? 25,60 centavos. Tienes que pagar 21 porque no hay centavos. O sea, son cosas que dices, o sea, ¿de dónde te saco los 10 centavos para darte
21,60 o lo que sea de los 60 centavos. Te quedas con los 40 centavos. O sea, el ajuste de las cosas tienen que ser claras y tienen que ser honestas. Me acuerdo hace muchos años trabajé en el estado de Puebla conduciendo un microbús. Y por recordar algo, la tarifa era, no sé, 5 pesos con 50 centavos la tarifa del pasaje. Se subía la gente y te daba 6 pesos. Los microbuseros, incluyéndome yo, tenían la tendencia de decir, no tengo 50 centavos, luego se los doy. Entonces ya no cobraban los 5.50, acababan cobrando los 6 pesos. Si tú sumabas cada pasajero por 50 centavos más, al final del día se incrementaba tu ganancia, ¿no? Esas son las cosas que dice Dios. Eso está mal, no lo hagas. Cuando se trate de comprar y de vender, no hagan trampas, sino usen pesas, medidas exactas. Así vivirán muchos años en el país que Dios les dará. Dios odia a los que no son justos y hacen trampa. Ah, caray. ¿Regresa uno? Lo voy a volver a leer. Estoy en el 13. Cuando se trata de comprar y vender, no hagan trampas, sino usen pesas y medidas exactas. Así vivirán muchos años en el país que Dios les dará. Dios odia. Una cosa es que Dios te rechace, te diga no, y otra cosa es que te odie, porque no eres justo y haces trampa al medir, al pesar. El Señor ordena que la persona no haga esto, de violar este principio, de modificar a su favor las pesas o las medidas, la contabilidad corrupta, los informes falsos o cualquier otra artimaña. Dios ve y sabe todas las cosas. El contador que te dice, no, tú no te preocupes, mira, aquí le vamos a hacer y le modificamos y le hacemos y le quitamos y le restamos y ya. No, si hay que pagar, hay que pagar. Ni modo. Proverbios 20:24, siguiendo con el estudio. Nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestras vidas. Wow, creo que eso es muy claro para todos. Ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar en una hora, ¿cierto? Hace rato que estaba yo en la mañana antes de salir, me salió una notificación y dicen, está cerrada la avenida 11 porque acaban de atropellar y matar a un motociclista. Yo me iba a venir en la moto, te pone a pensar, porque dices, realmente tú no sabes en qué momento. Cuando tú despiertas, no sé si a ti, voy a hablar por mí, no sé si a ti te ha pasado, despiertas por las mañanas y das por hecho, cuando sales de tu casa, que al rato regresas. Al rato nos vemos. Das por hecho que en la noche vas a regresar a tu casa a descansar, a dormir, ¿o no? Pero aquí dice, nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestras vidas. Este versículo destaca la soberanía de Dios sobre la vida humana. Nos recuerda que aunque el ser humano hace planes y toma decisiones, es Dios quien controla el final del curso de la vida. Porque Dios dirige los pasos de cada hombre. Esto implica que nada sucede por casualidad o por mera suerte. Proverbios 16:9. Uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Eso tiene que ver que Dios es soberano. Tú puedes hacer todos los planes que quieras, tú puedes decir todo lo que tú quieras y proyectarte y decir y pensar, y algunas personas hasta lo escriben,
lo voy a decretar y yo voy a hacer y ajá. Pero la Biblia dice otra cosa. Dios sabe. Y a veces no comprendemos lo que ocurre, pero Dios en nuestro caminar, incluso en las circunstancias más difíciles o confusas, Él sabe lo que está pasando en nuestra vida. Ojo, porque esto tiene que ver con la gente que ama a Dios, esto tiene que ver con la gente que está comprometida con Dios, esto es con la gente que Dios ha considerado como sus hijos. Jeremías 10:23, Señor, sé que las vidas de las personas no les pertenecen a ellos, ellas no tienen control sobre lo que les sucede, dice Jeremías. Este mismo versículo en la versión Reina Valera 1960 dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿De quién son los pasos del hombre? De Dios. Son de Él. ¿Qué le pasó a Jonás? Cuando Dios le dijo, quiero que vayas para allá, y Jonás dijo, no, yo voy para allá. Y cuando Jonás se fue para allá, Dios dijo, sí, pues ahora te vas a llevar una ballena y te va a ir a echar allá, donde yo te quise llevar. ¿No te ha pasado? Claro. Tú dices, no, yo quiero hacer, yo voy a ir, yo voy a... Ajá. Ándale pues, ven, decía mi abuela, llévalo para que regreses. Entonces ahí vas, y haces todo, y ahí vas todo tu recorrido para volver a llegar a donde estamos. ¿Por qué? Porque cuando Dios te manda a un lugar, tú tienes que llegar ahí sí o sí. Esta frase, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino?, refleja la limitación del entendimiento humano, porque ni tú, ni yo, ni ningún ser humano alcanza a ver el panorama completo. Porque tú y yo, con todo respeto, no vemos más allá de lo que podemos ver aquí. Pero Dios ya vio la película, ya sabe cómo termina. Isaías 46:10 dice, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar, ¿cuándo? Al final. O sea, yo ya sé qué va a pasar. Ay, Señor, pero es que mira, yo sé lo que va a pasar. Tú confía en mí, yo sé lo que va a pasar. Y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. ¿Yo? No, Dios. Lo que Él dice, lo que Él ha dictaminado, eso se va a hacer. Aunque tú huyas para el otro lado, de allá te va a traer. Corre todo lo que quieras, escóndete todo lo que quieras. Pero si Dios tiene un plan y Dios tiene un plan, Dios lo va a hacer cumplir. Este versículo nos llama a una humildad, a una dependencia de Dios, nos invita a buscar su guianza, a tomar decisiones importantes basados en esa búsqueda con el Señor. Cambio de trabajo, Señor, me voy a vivir a otra ciudad, Señor, me caso con esta persona, Señor, ¿qué quieres que haga? En lugar de frustrarnos al no entender lo que sucede en nuestra vida, nos anima a confiar en el propósito de Dios, incluso cuando el camino parece incierto. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Entonces otra vez, Proverbios 20:24, el Señor tiene en sus manos el destino del ser humano. ¿Quién podrá entender lo que pasa en su vida? Algo que tú y yo tenemos que recordar es que no estamos perdidos, Por muy difícil que esté la situación en nuestra vida, por muchas situaciones adversas que podamos enfrentar en la vida, no estamos solos. Vivimos en una época donde se nos enseña a tener el control de nuestras emociones, finanzas, salud y nuestro futuro. Entre paréntesis, se nos impulsa a planear con detalle, a tomar decisiones estratégicas, a tener todo bajo control.
Hace como 3 días pusieron en el chat de la escuela donde trabajo. Nos informaron y nos dijeron, profesores, la persona que trabaja con nosotros en la cafetería se llama Lorena. Lorena, su hijo acaba de sufrir un accidente muy grave. Es un niño como de 4 años. Se quemó. Lo van a operar, está grave. Lo van a operar por segunda vez. Nos pidieron oración, ahorita al final vamos a orar por él. Nos pidieron ayuda económica. ¿Cuántos de nosotros entendemos que la vida en un abrir y cerrar de ojos nos cambia por completo? Seamos conscientes. Vivamos en un estado de conciencia de que estamos en paz. Gracias, Señor. Cuando estás enfermo, extrañas la salud. Pero cuando estás con salud completa, piensas que así debe ser. Ahora que nos enfermamos, casi todos en la casa estábamos en ese pensar. Oye, cuando estamos sanos y estamos bien, rara vez decimos, Padre, muchas gracias porque estamos bien. Hay que ser conscientes. Cuando enfrentemos situaciones adversas que jamás pensemos que hemos vivido, como pérdidas, cambios, oportunidades inesperadas, enfermedades, puertas que se cierran, en esos momentos debemos entender, no ponernos en ¿qué está pasando? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué? En esos son los momentos donde tú cierras tus ojos, oras a Dios y le dices, gracias, porque no entiendo, no alcanzo a ver, no comprendo, pero confío en ti. Porque sea lo que sea que esté pasando, mi vida está escondida bajo tus alas. Tú eres mi refugio y todo lo que suceda alrededor de mí es porque tú lo permites. Y si tú permites que yo esté pasando por esto, yo confío que tú me vas a dar las fuerzas, el ánimo, el dinero, la capacidad para salir adelante. No querramos entender todo porque no podemos entender todo. De hecho, ni siquiera entenderemos el propósito de Dios en ese momento. A veces la comprensión llega años después. A veces no llega del todo. Confiemos. Nadie sabe cuál será su futuro, dice el Proverbios 20:24. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestras vidas. Este versículo no solo habla de dirección, sino de presencia. El Salmo 23:4, en la traducción moderna, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Este proverbio señala que en última instancia Dios tiene el control de todas las cosas. Y aunque no comprendamos las circunstancias que enfrentemos, es importante saber a dónde nos guía el Señor y confiar que su guianza es el camino correcto. Proverbios 8:34. Si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Los que me encuentran también la vida y reciben bendición de Dios. Pero los que me ofenden ponen su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Piensa en los grandes hombres, los hombres de Dios. Voy a decir grandes hombres de Dios, pero aprendí algo. No hay grandes hombres de Dios, grande es Dios. Piensa en los hombres que destacan en las Escrituras. David oró
Hazme conocer tus caminos, enséñame tus sendas. El siervo de Abraham oró y le dijo: me encargaron de darle una esposa al hijo de mi jefe, de mi patrón, de Abraham. Enséñame cuál. Y le enseñaron a Rebeca. Y así, ejemplo tras ejemplo. Siguiente versículo, Proverbios 20:25. No caigas en la trampa de prometerle algo a Dios para luego no cumplirle. ¿Alguien le ha prometido algo a Dios? No me levante la mano ni me diga nada, pero ¿alguien le ha prometido a Dios algo y no le ha cumplido? Yo sí. Este proverbio compara este error con caer en esa trampa. Es una trampa. Proverbios 7:21. Con tanta dulzura les habló, que lo hizo caer en sus redes, y el joven se fue tras ella, como va el buey al matadero. Cayó en la trampa como un venado cuando le clavan la flecha. Cayó como los pájaros que vuelan contra la red sin saber que perderán la vida. Hacer cualquier promesa sin pensarlo bien, escribió alguien, es una tontería. Deuteronomio 23:21. Cumplan sus promesas a Dios. El que no promete, no comete pecado. En cambio, el que promete y no cumple, sí comete pecado. Dios castigará a quien no cumpla sus promesas. Si alguien por su propia voluntad le hace una promesa, tiene la obligación de cumplirla. ¿Cómo me acuerdo de una persona que me decía: no, de veras, mira, es que si Dios me permite casarme con esta persona, porque estaba angustiada, porque estaba en peligro la relación, y me decía: no, es que si Dios me permite, yo le prometo que dejo de fumar. ¿Usted cree que dejó de fumar? ¿Se casaron? Sí. ¿Tuvieron 2 hijos? ¿Usted cree que dejó de fumar? No. Por ponerles un ejemplo tan sencillo, ¿no? Salomón da un consejo similar en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4. Si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. ¿Usted ha escuchado del nombre Jefté en la escritura? Allá en el libro de Jueces hubo un hombre que se llamó Jefté, que Dios levantó y le dijo: vete a pelear por Israel. Reunió un grupo de hombres y se fue y peleó contra varios pueblos, y en un momento así de euforia, de emoción, dijo: Dios, si tú me das la victoria, cuando yo me regrese a mi casa, la primera persona que salga a recibirme, yo te la voy a dar a ti en sacrificio. Y entonces fue, peleó, ganó, y cuando va de regreso a su casa, al verlo de lejos, la primera persona que sale a recibirlo con unos panderos, cantando de alegría, es su única hija. Ahora, aquí quiero ser muy cuidadoso, porque hay 2 pensamientos en este. Uno dice, los que estudian la Biblia dicen, unos dicen que Jefté tomó a su hija y por el trasfondo que había cultural y por toda la mezcla que había de los otros pueblos, la sacrificó. Que es algo terrible, porque eso no es aceptado ante Dios. Y que hubo una mezcla ahí, que eso estuvo muy mal. Y otras personas dicen, no, el sacrificio al cual se refiere es que la chica nunca se casó
y nunca pudo tener hijos. Entonces tenga en cuenta esas dos cosas. Jueces 11, versículo 30, en donde le prometió a Dios: si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré como sacrificio a la primera persona de mi familia que salga a recibirme. Versículo 34, cuando Jefté regresó a su casa en Mizpa, su única hija salió a recibirlo bailando y tocando panderetas. Aparte de ella, Jefté no tenía otros hijos, así que se llenó de tristeza al verla y rompió sus ropas como señal de desesperación. Le dijo: ay, hija mía, qué tristeza me da verte, y eres tú quien me causa este gran dolor, porque le hice una promesa a Dios y tengo que cumplírsela. Usted puede leer después la historia. La hija le dice: si tú le prometiste a Dios algo, cúmpleselo, nada más dame, no recuerdo si fueron 2 meses o 4 meses en los que yo pueda ir y llorar con mis amigas, porque no me voy a casar. Entonces, recuerde, Pedro, ¿qué le dijo a Jesús? No, Señor, aunque todos se vayan, yo jamás te dejaré. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? Cantó el gallo. Lo negó 3 veces. Pedro tuvo miedo, negó 3 veces. Quienes siguen a Dios deben ser conocidos por su integridad, por su honestidad. Mateo 5:37 dice: si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. ¿Vas a hacer algo? Sí. ¿Seguro? Sí. Cumple. Mejor déjame pensar. Bueno. Hacer promesas imprudentes está mal. Nada de andar, no, yo te juro de veras, mira, por esta te juro, nada. Esa no es nuestra manera de conducirnos. Dice Santiago 5:12, sobre todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cumplan más bien con su palabra. Cuando digan sí, que su sí, y cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. No vaya a castigarlos Dios por no cumplir su palabra. Nada de andar diciendo: no, te lo juro de veras, mira, te juro por mi mamá, te juro por... No. O sea, cuando a un cristiano le preguntan algo y dice sí, sí te creo, es sí. Cuando dice que no, ok, yo te creo. ¿Por qué? Porque somos llamados a eso. Siguiente versículo del estudio de Proverbios 20:26. Cuando el rey sabio castiga al malvado, lo destruye por completo. Una de las razones por las que Dios instituye el gobierno humano es para frenar el mal. Es decir, Dios, viendo y anticipando todo, dijo: se tiene que levantar una forma de gobernar, porque si no va a ser un desastre. Sabe Dios que aún con el gobierno es un desastre. Proverbios 13, versículo 1, solo Dios puede darle autoridad a una persona, y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. Porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno, y los gobernantes hablarán bien de ustedes, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. Entonces voy a hacer una pregunta. Esto que está pasando en Estados Unidos, ¿usted piensa que está bien o que está mal con los inmigrantes?
Está muy mal. Pero están de ilegales. Nos guste o no nos guste, la verdad de las cosas como debe ser, es que si una persona está chueca, no está derecha. La forma en que lo están haciendo es otra cosa. Pero si estás mal, no, pero es que lleva 30 años, pues lleva 30 años haciendo las cosas mal. No, pero es que nos acomodamos, es que nos queremos ajustar, es que le queremos buscar o sea, las instituciones, los gobiernos, todo lo demás, ahí lo dice muy claramente, si estás bien, no tienes por qué tener miedo. Pero si estás mal, siempre vas a estar. O sea, yo respeto mucho, yo tengo familia ya también que la está pasando así como que amigos, conocidos. El rey sabio distingue adecuadamente los asuntos, incluyendo al que es culpable, al que es inocente. Y es importante que el gobierno separe al inocente del culpable, pero igualmente importante es que castigue adecuadamente a los infractores de la ley. Un día Jesús va a regresar y va a establecer su reino y va a separar a las ovejas de las cabras, a los justos de los malvados. Hebreos 4:13, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Siguiente, Proverbios 20:27. Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Tú y yo tenemos pensamientos, motivos, intenciones, sentimientos, deseos. Dios está al tanto de cada aspecto de nuestra vida interior. Dios conoce. Dice 1 Samuel 16:7, pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura, este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en él. Corazón. Lucas 6:45. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. O sea, tú puedes decir muchas cosas. Y hay mucha gente que tú y yo conocemos que pueden decir muchas cosas. Pero Dios conoce el corazón. Dice Juan 2:23, mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él porque vieron los milagros que hacía. Y tú dices, oh, wow, cuánta gente. ¿Pero por qué creyeron? Por los milagros. ¿Estaban convencidos? Sí, pero por lo que veían. Y el siguiente versículo dice, pero Jesús no confiaba en ellos. ¿Por qué no confiaba en ellos? Ni necesitaba que le dijera nada de nadie. ¿Por qué? Por el siguiente versículo. Porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Siguiente versículo del Proverbios 28. El rey afirma su reinado cuando es fiel a Dios y trata bien a su pueblo. Estamos hablando de un rey que es justo y bueno con su pueblo. Proverbios 29:2. Cuando la gente buena prospera, el pueblo se pone alegre. Cuando gobiernan los malvados,
el pueblo se pone triste. Yo no sé si usted sepa o esté familiarizado un poquito con la historia de Israel, pero Israel se divide en dos y los pueblos del norte, las tribus del norte y la tribu del sur se separan. Resulta que los del norte tuvieron muchos reyes malos, deshonraron a Dios y fueron llevados en cautiverio. Sin embargo, el reino del sur, Judá, perduró muchos años más, gracias a buenos reyes y periodos de avivamiento. Y se puede ver la distinción entre los gobernantes de los pueblos. El Salmo 75:6, los elogios no vienen del este, ni del oeste, ni del sur. Vienen de Dios, que es el juez. A unos les quita el poder y a otros se los da. Proverbios 20:29, el orgullo del... perdóneme, aquí ya es el siguiente. Perdón. Uno atrás, por favor. Entonces, podemos ver que Dios controla, Dios tiene el poder de decir, este lo va a poner aquí, este lo va a poner allá, pero el rey que obedece a Dios y hace las cosas buenas, su pueblo lo alaba, lo reconoce, lo quiere. Ahora sí, siguiente, Proverbios 20:29. El orgullo del joven es su fuerza y del anciano su experiencia. El joven puede presumir de su fuerza, ¿no? Pero dicen que más vale maña que fuerza. Y esa maña se puede traducir en experiencia. Sí, la principal ventaja de un joven es la física. Suelen ser sanos, fuertes, rápidos, ágiles. Pueden tener mucha energía. Y la principal ventaja de alguien con cierta edad es la sabiduría. Cuanto más se sobrevive, más experiencia y conocimiento se puede adquirir. Proverbios 16:31, llegar a viejo es una honra. Las canas son la corona que se gana por ser honrado. Esto no significa que toda persona mayor sea sabia, O sea, porque hay mucha gente que tiene canas que es terrible, O sea, no es... Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar. Pero, ¿cuánto os habéis hecho tardos para oír? Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hablando precisamente de eso, mucha gente que tiene cierta edad y que no ha acabado de madurar, que no ha acabado de entender ciertas cosas de la vida, porque los hay gente que tiene edad avanzada y que dices, Dios mío, se sigue comportando como un adolescente. Por ejemplo, lo estudiamos hace unas semanas, el siguiente, en 1 Samuel 25, cuando Abigail vio a David, se bajó enseguida del asno, inclinándose ante David, se postró en tierra y echándose a sus pies le dijo, que caiga sobre mí el pecado, Señor mío, pero te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuches las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso, de Nabal, de su esposo, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, la insensatez lo acompaña, o sea, Nabal es necio. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. La historia la conocemos, sabemos que David manda a alguien a pedir comida, este hombre que es terco, es necio, es rebelde, dice, no, ¿yo por qué les voy a dar de comer? Y entonces David se molesta y dice, pues ahora te lo vamos a quitar todo a la fuerza. La esposa lo escucha y dice, no, y se avanza,
Llega, le da comida, le dice discúlpanos, perdónanos, él es un necio, él es terco, o sea, mi esposo, y demuestra dos cosas, que ella es, como le dice David, aparte de hermosa, eres muy inteligente, pero el marido es necio, es terco. Entonces podemos ver que no todos los adultos son necesariamente sabios. Y no todos los jóvenes son necesariamente inexpertos. Primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, no porque eres joven, no quiere decir que no sepas, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Daniel, que en algún momento estudiamos, no sé si se acuerden, pero cuando estudiamos Daniel, dice a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea que no todos los adultos son llenos de sabiduría y experimentados, y no todos los jóvenes son inexpertos. Ahora, a medida que envejecemos, nuestra fuerza se va a desvanecer, pero nuestra sabiduría debería de aumentar si nos volvemos más como Jesús. Isaías 40:28 lee lo siguiente: tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros, debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos, y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Dios les da fuerzas nuevas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Hebreos 5:14, en cambio los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. O sea, experimentados, gente que ya tiene cierta madurez. Terminamos. Proverbios 20:30. Terminamos con golpes. Con golpes y azotes se corrigen los malos pensamientos. ¿Te imaginas que esto fuera literal? ¿Te imaginas que pudiéramos escuchar los pensamientos de la gente y que por cada mal pensamiento nos dieran un garrotazo? No, hombre, pues tendríamos la cabeza llena de chichones, ¿no? El castigo corporal en la época de Salomón no era solamente penal, sino también correctivo. La persona castigada aprendía que el delito conlleva una pena severa, y a causa de esto decide no volver a cometerlo. Proverbios 19:29. Para el malcriado, el castigo. Para el tonto, los azotes. La modernidad, la sociedad moderna, a los hijos de hoy no los quieren castigar, no los quieren alinear, no los quieren llevar por un sendero de disciplina, de amor. No, deja que experimente, deja que... Me ha tocado que dicen los psicólogos, no, tú deja que él exprese. ¿Está enojado? Que exprese lo que siente. ¿Por qué lo vas a frustrar? Pero ahí dice que al malcriado el castigo. O sea que hay que alinearlos. Proverbios 29:15, los golpes y la disciplina enseñan a ser sabio, pero el que es malcriado solo avergonzará a su madre. Ahora, ojo, no es que pretenda causar daño físico, ¿no? O sea, no es de que, lo vas a desbaratar, no. Pero hay que disciplinar.
¿Por qué? Porque todo ser humano es pecador. Termino con esto, termino leyendo esto. Perdóname, Romanos 5:12. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Es así de fácil. Pero no solo somos pecadores por naturaleza, sino también por elección. Porque Isaías, esta se me había barrido, esta sí es la última. Isaías 53 dice: todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que todos merecíamos. Merecíamos el castigo. Merecíamos que nos... Te voy a decir una cosa. Cuando tu hijo, y creo que a excepción de los jóvenes que están allá atrás, que todavía no tienen su familia, los demás tenemos nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se portan mal o se portaron mal y estaban en edad de que se les corrigiera, había que corregirles con una disciplina piadosa, aunque hubiera consecuencias. La consecuencia era el dolor, el llanto, modo. Incluso los cristianos, cuando elegimos pecar, que no hacemos un estilo de vida de eso, pero cuando por alguna razón pecamos, Dios usa disciplina para corregirnos, para hacernos volver. Yo pensé que ya había acabado, pero me falta una más. Perdónenme. Ya, ahora sí es la última, discúlpenme. No sé por qué me pasó. Hebreos 12. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Oremos. Señor, te queremos dar gracias porque tu palabra es luz a nuestra vida, como ella misma dice, es esa luz que nos muestra el camino, que nos ayuda en el sendero. Es esa medicina para los huesos, es ese alimento a nuestra alma. Gracias por proveernos de tu palabra, por darnos la sabiduría, el entendimiento para escucharla, para aplicarla, para vivirla. Te pido que quede grabada en nuestro corazón y nos ayude en nuestro día a día para ser mejores y para ser como tu Hijo Jesucristo. A ti siempre, para siempre, sea toda gloria, honra, reconocimiento.